noticia. Desde el Consejo se está promoviendo la lucha contra la discriminación racial. Hablemos de racismo y discriminación racial en Bogotá. A esta hora saludamos al concejal de Bogotá, Libardo Asprilla. Concejal, muy buenos días, bienvenido al Sistema Informativo Auténtica en esta mañana. Buenos días, Carlos. Un saludo para usted y todas las personas que nos escuchan, que nos ven. No, pero este concejal madrugador ya va en rumbo precisamente, en camino y en movimiento en la capital de la República. Bueno, ¿de qué estamos hablando, mi querido concejal, cuando se habla del tema racial en Bogotá? ¿Siguen abiertas, muy distantes estas brechas para poder terminar con este tema de la discriminación en nuestra capital de la República? Carlos, las brechas han sido históricas y tienden a reproducir ese legado de la época colonial, donde a las personas negras afrodescendientes se les discriminaba por su condición de piel, por su origen. Y hoy lo que pretendemos es llevar a cabo un conversatorio con las diferentes entidades para revisar las rutas a efectos de contrarrestar ese fenómeno que históricamente ha golpeado a los grupos étnicos, a los grupos históricamente discriminados. Recuerde que esto nació en Sudáfrica con el apartheid, donde asesinaron a 69 personas negras porque estaban protestando al gobierno, estaban en contra del apartheid, que separaba a la población negra de la población blanca y le limitaba las posibilidades de hacer parte del gobierno, de hacer parte de las instituciones. Y en medio de esa manifestación, pues la orden que se dio desde el gobierno fue disparar, y no cayó uno, ni dos, ni tres, fueron 69 personas. Y entonces por eso Naciones Unidas tomó la iniciativa de declarar ese día donde asesinaron a tantas personas por la lucha en la reivindicación de sus derechos, lo declaró como el Día Mundial contra la Eliminación Racial y el Racismo. En Colombia, pues conocemos los hechos históricos de la época de la colonia, donde la población negra fue sometida a esclavización, fue sometida a la servidumbre. Y en las guerras de independencia, pues participaron por cuenta del ofrecimiento de la libertad, pero una vez se logró la independencia y se constituyó la república, se les separó de esa posibilidad de hacer parte del Estado, de hacer parte de ese engranaje institucional, y contra eso se viene luchando a lo largo de los años en busca de generar más y mejores oportunidades para esta población cuyos indicadores sociales han estado muy por debajo en materia de bienestar y en materia de afectación, doblan los indicadores nacionales. Y así lo reflejan los diferentes territorios donde están asentados principalmente la población negra. Claro que sí, concejal. Concejal Libardo Asprilla, igual que las minorías, porque no son solamente las negritudes, la comunidad afro, sino las comunidades indígenas, inclusive las mismas comunidades religiosas que se declaran muchas veces en minorías, se ha avanzado, se ha adelantado, porque aquí estamos también mirando y detectando el problema de la discriminación, pero se ha avanzado, se han logrado ocupar espacios, digamos, dentro de esa misma discriminación. Por supuesto, eso no se puede desconocer, y yo diría que en lo personal soy un vivo ejemplo de ello. Bogotá es una ciudad de oportunidades. A mí me ha brindado oportunidades. Sin embargo, no puedo hablar por mí, tengo que hablar por la generalidad. Aquí te discriminan por el color de piel, te discriminan por la religión, te discriminan por tu sexo. Si miramos las estadísticas, todos los grupos de enfoques diferenciales, pues tienen menos oportunidades de acceso a empleo. Los jóvenes, las mujeres, siempre las tasas de desempleo las afectan más. En promedio, tenemos, por ejemplo, en Bogotá un 16%
de desempleo, que luego de la pandemia pues hemos estado bastante golpeados. Por fortuna esa tasa de desempleo está cediendo cada vez más por fuerza de los esfuerzos que hace la administración distrital, pero esas tasas de desempleo afectan en mayor proporción a los grupos de enfoque diferencial, a la población negra, a toda la población étnica. En Bogotá hay cerca de 200.000 personas de diferentes grupos étnicos que tienen asiento, que viven aquí en Bogotá, que se han autorreconocido. Si miramos sus condiciones, pues sus condiciones no son las mejores, no son las mejores. Y entonces por ello la necesidad de esta lucha, de reivindicarlos, también por todo el fenómeno de discriminación, es necesario que sigamos ahondando en esfuerzos. Aquí en Bogotá se ha avanzado y creo que es la ciudad donde más se ha avanzado en términos normativos. Aquí tenemos, se creó una política pública que ahorita se está reformulando por parte de la administración distrital. Todos los grupos étnicos tienen política pública. En el nuevo plan de desarrollo del nuevo contrato social y ambiental por Bogotá, también se les incluyó en dos artículos, artículo 65 y artículo 66, para incluir unos planes integrales de acciones afirmativas, pero allí no termina todo. El ejercicio ahora es mirar que esas aspiraciones, esos propósitos, esos objetivos y esas metas que se plantearon se cumplan, se ejecuten. En la pasada administración, la dirección de comunidades, la dirección de asuntos étnicos que se tenía en Secretaría de Gobierno, la desaparecieron y hoy estamos haciendo esfuerzo con la alcaldesa Claudia López para que ojalá antes de finalizar este año se restablezca esa subdirección nuevamente a dirección, que es lo que inicialmente se acordó con las comunidades étnicas, y que se les restablezca ese derecho al acceso a la institucionalidad. Claro que sí, es el concejal de Bogotá, Libardo Asprilla, que nos acompaña en esta hora de la mañana en el CIA, Sistema Informativo Auténtica, Radio Auténtica 540M. Y ha tenido muchos avances, porque aquí José Luis Ramírez ha sido un abanderado precisamente de este jardín infantil para las comunidades, las negritudes y las comunidades afro en el sur occidente de Bogotá. Nos ha destacado el valor, profesoras, profesores, a toda la comunidad afro se le viene atendiendo y se abren unas compuertas. Pero qué bueno que haya llegado una voz afro, una voz que hable precisamente de estas comunidades al Consejo de la Capital de la República, y es el caso del concejal Libardo Asprilla. Concejal, antes de darle paso a José Luis, porque sé que tiene preguntas sobre otros temas, pero quiero concretar. Entonces, ¿cuál es la convocatoria para el día de hoy? ¿Cuál es la iniciativa que tiene el concejal y la invitación para las comunidades capitalinas? Hoy a las 4 de la tarde estamos convocados en la Universidad Distrital de la carrera séptima con calle 40, en esa sede, espacio auditorio de Sabio Caldas. Ahí vamos a estar con la delegada del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Están los secretarios de los diferentes despachos, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, Secretaría de Integración Social y de PAC, un grupo importante de entidades distritales que han tomado interés en que estos derechos de las poblaciones étnicas se los reconozca, se les visibilice y que no se los discrimine. Tenemos en Bogotá, le venimos haciendo seguimiento a 10 casos de discriminación. Usted sabe que por ley 1431 de 2011 está decretado la discriminación racial como un delito. Y aquí se presentan situaciones en el colegio, situaciones en la institucionalidad, situaciones en el espacio público, que de una u otra manera es la misma institucionalidad y toda la sociedad lo que estamos convocados a contestar ese fenómeno, y por eso Ahí tenemos un cortecito en la conectividad con el concejal Libardo Asprilla. La invitación para el día de hoy, José Luis,
Desde el Consejo se promueve la lucha contra la discriminación racial. Hablemos de racismo y discriminación racial. A ver si ya retomamos con el concejal. Ahí está ya el concejal. José Luis Ramírez, le Aquí escucha estoy. el concejal Libardo Asprilla a esta hora de la mañana en tránsito, ya moviéndose en las calles de la capital de la República. José Luis. Sí, yo creo que estas, con los buenos días, estas políticas han servido mucho. No solo esta administración, en la administración del doctor Peñalosa también se hicieron esfuerzos, también se dieron becas, también fue gente a estudiar, a especializarse, a hacer maestrías. Ha cambiado mucho. No sé qué más se pide, hay que pedir muchísimo, seguramente muchísimas cosas más van a pedir hoy a través del doctor Asprilla, pues se llevará una lista y se hablará de la discriminación, pero hay que tener en cuenta, doctor Asprilla, que esas comunidades que vienen a hacer asentamientos en Bogotá, cogidos por el platino, ¿no? Entonces son bulla en los barrios, no se les puede decir nada, se toman las autoridades, no pueden hacer nada, y ellos ahí vienen a la juerga, y esto causa problemas y discriminación, ¿sabe usted? O sea, cambia totalmente la mirada, no colaborar, a ser amigos del barrio, de la comunidad, sino todo lo contrario, el escándalo, la pelea, la riña, y ya le digo, cogidos del platino, entonces es muy difícil, también sería bueno llamar la atención y en los trabajos y en el cumplimiento del trabajo. Usted sabe cómo es la idiosincrasia de la comunidad afro en las diferentes capitales, y hablemos de Bogotá. Sería bueno que también uno se pusiera la manito en el corazón y mirara y palanteara también cómo es que se toman los barrios en Suba. Usted conoce bien los sitios donde ellos hacen sus guetos y bueno, es imposible convivir con estas comunidades. Esa es parte del imaginario, mi querido José Luis, esa es parte del imaginario que se tiene de, de la población negra, precisamente por eso se discrimina, porque no se ha entendido aún en el país eso que se acordó en la Constitución, que somos una nación diversa, pluriétnica y multicultural. No se ha entendido aún en Bogotá que las poblaciones étnicas que viven aquí no son migrantes solamente, nacieron y fueron constructoras de la misma ciudad. Y usted decía que la administración de Peñalosa también hizo, la administración de Peñalosa hizo un gran daño. Aquí tengo que resaltar el retroceso que se dio en los avances institucionales. Se tenía una dirección de asuntos étnicos que por temas políticos se redujo a subdirección de asuntos étnicos. Y por eso hoy se está, junto con la alcaldesa Claudia López, el secretario de gobierno Felipe Jiménez y su equipo de trabajo, estamos en pos de restablecer esa institucionalidad perdida, porque se le quitaron dientes. Y entonces la política pública así no puede funcionar. Y entonces la sociedad no puede funcionar si no nos reconocemos como una nación diversa, pluriétnica y multicultural, como una... Bogotá es la capital, y Bogotá es la capital de la diversidad, y Bogotá se levantó con las manos callosas de los negros, de los indígenas. Y entonces hoy no se les puede negar también la posibilidad de convivir en igualdad de condiciones. Y entonces ya se generan los estigmas de que el negro es bulloso, de que el negro es escandaloso, y hablamos de guetos. Los guetos, se hablaba en la Suráfrica precisamente, que es uno de los motivos por los cuales se nació este Día Mundial de la No Discriminación, porque es que en Suráfrica se le quería tener y en Estados Unidos se les quería apartar, se les segregó, pero aquí no. En Sudamérica, en Latinoamérica, aquí en Colombia, por más que quiso el colonizador europeo segregar, eso no lo logró. Él se mezcló. Y hoy lo que somos es producto de esa trietnicidad. Hoy la gran belleza, el gran potencial que tenemos es precisamente ese colorido, esa multiculturalidad, que esa es la principal riqueza, el principal potencial que tiene Colombia, que se refleja cuando
cuando se conforman las selecciones deportivas, cuando los grupos culturales y todas las formas de representar a Colombia allí, en el deporte, en la educación, en la salud, pero eso debe trascender a todos los escenarios, en la vida pública, en la institucionalidad también. Y por eso no debemos dejar que se pierda la institucionalidad, como en su momento lo quiso hacer, lo intentó y le hizo un gran daño el alcalde Enrique Peñalosa. Claro. Concejal, ¿quiénes van a participar hoy de ese conversatorio? ¿Cómo están planteadas las ideas? ¿Y quiénes tienen la participación en esta tarde? Sí, hoy va a estar Naciones Unidas, como le comentaba, va a estar la Secretaría de Educación, que tiene ya definidas unas rutas de atención a las situaciones de racismo. También está invitada la Fiscalía General de la Nación, que nos va a dar cuenta de los más de 800 casos de denuncias de discriminación racial y racismo que se tienen y que pues no han sido llevados a juzgamiento, y que nos explique también el porqué de esas estadísticas de denuncias y los resultados. También va a estar la misma Universidad Distrital, el IDEPAC, que es el Instituto de la Participación y Acción Comunal. Ahí va a estar el doctor Alexander Reina, su director. La Secretaría de Salud, que también tiene rutas de atención definidas, también atendiendo a las tradiciones culturales. Ustedes saben que la medicina también tiene su componente que diferenciar, las parteras y demás, que debe ser reconocido y valorado en su justa dimensión. Yo, por ejemplo, nací de una partera. ¿Sí sabía, Carlos? No, no tenía ese dato, lo tenía José Luis, pero yo no lo tenía, pero bueno. Habilíteme su audio. Volvemos, tenemos cortecito ahí con el concejal Elibardo Asprilla. Hola. Sí, ahí está, concejal. Mis padres, mi mamá fue asistida por mi abuela, que era una partera, mamá Silveria. Así nací yo. Pero no todos en Colombia tenemos esa posibilidad de nacer en un hospital, en una clínica, porque en los territorios étnicos, en la mayoría de los territorios étnicos, no hay esa posibilidad. Y entonces, por eso es que hablamos de discriminación, por eso es que hablamos de racismo, porque precisamente, miren, en Colombia el 98% del territorio colombiano tiene población étnica. Y de ese hay 66 municipios en los cuales más del 50% de la población es negra, afrodescendiente, es étnica. Y precisamente son esos los municipios más retrasados, más apartados del país, donde no hay acceso a la vida, que no están conectados al resto de la nacionalidad. Y entonces por eso levantamos nuestras voces. Claro, por eso levantamos nuestras voces. Y hoy aquí en Bogotá también muchos jóvenes, muchos adultos, muchas mujeres que están aspirando a mejores condiciones. Y por eso el nuevo contrato social y lo que nosotros estamos luchando es para que en línea con ese compromiso adquirido por la alcaldesa mayor, pues avancemos en la dimensión que corresponde. Tenemos que aprovechar esta oportunidad de tener un gobierno incluyente para que se luche también contra la discriminación racial y el racismo. Pues concejal Elibardo Asprilla, vamos a estar muy al pendiente de este gran conversatorio del día de hoy. Hablemos de racismo y discriminación racial en Bogotá. Invita el concejal Elibardo Asprilla. Desde el Consejo se promueve la lucha contra la discriminación racial. Concejal, un abrazo a la distancia. Gracias por atendernos en esta mañana de información y noticias del CIA. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, José Luis y toda la mesa de trabajo. Gracias. Sí, señor, y ya llega don Eliezer Ortiz Orjuela también a esta mesa de trabajo del CIA. El concejal Elibardo Asprilla en la información de las mañanas del Sistema Informativo Auténtica. Credibilidad. En el Sistema Informativo Auténtica. CIA, la marca de las noticias. ¿Tienes dolor de cabeza